Hoy te voy a explicar paso a paso cómo ajustar correctamente la tensión de tu fileteadora o máquina overlock. Como recordarán del video anterior donde les muestro todas las partes de la fileteadora y cómo se enhebra paso a paso, tenemos diferentes diales de tensión porque esta máquina utiliza diferentes hilos. Normalmente las fileteadoras familiares vienen nada más con 4 hilos disponibles. Hay unos poquitos modelos que traen el 5.º hilo, que es para la puntada de seguridad, y las máquinas industriales todas traen sus 5 hilos para hacer todas estas puntadas. También recordemos que en la parte de adentro vamos a encontrar los diagramas para enhebrar todos los hilos y todos los loopers que tiene nuestra máquina por dentro, y también la posición de la aguja. Recuerden que hay varias posiciones según la puntada que queramos utilizar. Ahora vamos a ver cómo se cambian los hilos de color. En este caso tengo acá el hilo nylon, lo tengo acá ya enhebrado, pero le quiero poner hilo de poliéster. En este caso voy a estar utilizando el hilo de color del mismo color de los diales de tensión que vamos a estar manejando. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos nuestro hilo, lo pasamos por acá arriba y lo sujetamos con un nudo a la punta del hilo que ya tenemos enhebrado. Acá va el primero. Ahora que ya tenemos nuestros hilos amarrados, lo que vamos a hacer es soltar toda la tensión de los diales, es decir, la llevamos siempre al número 0. Levantamos nuestro prensatelas y con mucho cuidado vamos a empezar a jalar los hilos. Como este hilo ya viene formando esa costura en forma como de cadena que hace la fileteadora, es necesario cortar los hilos y jalarlos uno por uno, porque siempre hay uno que va a estar, este de acá, que es el que estaba formando un nudo, entonces ese lo sacamos. Y como ven, aquí ya el hilo amarillo empieza a pasar por todos los loopers que le corresponde. Acá voy a empezar a jalar y ahí pueden ver cómo el hilo verde va pasando también por todo ese recorrido y entra en la aguja. Y el último que le falta por salir es el hilo amarillo, que ahí pueden ver cómo se va moviendo hasta que sale ahí. Ya con esto tenemos los 3 hilos enhebrados. Para empezar a coser, lo primero que debemos hacer es volver a ajustar la tensión según la tela que estemos manejando. En el manual de instrucciones siempre viene una tensión sugerida según el peso de la tela. Si vemos, acá es donde nos explica puntualmente la puntada que estamos utilizando. Primero nos dice que la podemos utilizar tanto en la aguja izquierda como en la aguja derecha según el ancho de puntada que necesitemos, y acá nos dice cuál es la tensión sugerida para telas de peso liviano, de peso medio y de peso pesado. En mi opinión, estas no siempre van a funcionar. Es bueno utilizarlas cuando vas a empezar a coser una tela nueva y de ahí puedes ir ajustando según lo que tengas que hacer, pero normalmente esta combinación de números a mí en lo personal nunca me ha resultado bien, pero siempre la utilizo de guía para empezar. Voy a estar cosiendo con una popelina de algodón para hacer esta demostración, así que esta es de peso ligero y tenemos la aguja en la parte derecha, entonces vamos a estar utilizando el verde, el naranja y el amarillo, así que los voy a ubicar en 1.5, 1 y 1.5. Como pueden ver, este es el resultado de la primera costura. Aunque parece que haya quedado bien por este lado, de este lado podemos notar que los hilos están bastante sueltos. Siempre en el manual de instrucciones nos va a decir cuando algo está suelto y cuando algo está apretado. A veces al principio puede ser un poco complicado entender estos diagramas, pero aquí lo vamos a analizar con estos hilos de colores. Como podemos ver por el derecho, que este es el derecho de la tela, esta parte gris es el revés de la tela. Nuestro hilo verde al parecer está bien de este lado y el hilo naranja también, pero si volteamos la tela hacia el revés podemos ver que los hilos que se forman acá coinciden con este diagrama. Como ven aquí, este hilo rojo del diagrama
hace estos pequeños lacitos que me hace el hilo verde acá. ¿Esto qué quiere decir? Que el hilo de la aguja está demasiado suelto, entonces hay que aumentarle la tensión al hilo, ya sea el verde o el azul según el que estemos utilizando. Así que viendo esto que se me forma aquí, en lugar de dejarlo en 1.5 lo voy a subir hasta 3 y ya con esta nueva tensión vamos a probar nuevamente nuestra puntada. Así es como queda la segunda puntada. Como vemos aquí ya los hilos parece que están más ajustados. Si lo volteamos hacia el revés podemos ver que ya el hilo verde no forma esas como lacitos que formaba anteriormente, pero sí podemos ver que el hilo naranja y el hilo amarillo siguen estando bastante sueltos. Si yo jalo estos hilos así podemos ver que el que está más suelto es el hilo amarillo, es el que se está saliendo, así que el hilo amarillo que lo habíamos puesto inicialmente en 1.5, que es lo que nos decía el manual, lo voy a subir hasta el número 3 y voy a volver a probar mi puntada. Esta sería la tercera prueba de tensión. Como podemos ver, de este lado se ve bastante bien y de este lado podemos notar que ahora el hilo naranja se pasa, ya no está en el borde, sino que se pasa hacia el revés de la tela. Si nos devolvemos acá a nuestro manual, este de aquí coincide con este primer diagrama que nos aparece aquí, y este lo que dice es que o el hilo naranja está muy suelto o el hilo amarillo ya quedó muy apretado. En este caso, si yo le paso así la uña al borde de la tela, puedo ver que el amarillo sigue quedando en el borde, pero el naranja sigue estando suelto. Este está en el número 1, así que lo voy a subir hasta el número 2 y voy a probar nuevamente mi puntada. Acá la tenemos y como podemos ver, tanto en el derecho de la tela como en la parte de atrás ya no se forman ningunos lacitos. Incluso este naranja creo que se puede apretar un poquitico más, pero en este punto ya está bastante bien esta puntada. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este video y no te olvides de darle like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Y si quieres seguir aprendiendo de confección, asegúrate de suscribirte y de darle click a la campanita para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Te voy a explicar cuáles son las puntadas de la fileteadora, las únicas que necesitas para coser una gran variedad de proyectos de confección. Es algo que no te quieres perder. Mientras tanto te dejo con este otro video de acá y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.